El siguiente contenido se ha realizado bajo los más estrictos parámetros ETSA de YouTube, en un contexto netamente periodístico, educativo y documental. Luigi Mangione es el hombre del momento. En las redes sociales nadie habla de otra cosa. Héroe o villano, asesino o justiciero. Sucede que este joven de 26 años está acusado de matar a sangre fría a Brian Thompson, el CEO de la mayor compañía de seguros médicos de los Estados Unidos, United Healthcare. Sobra decir que absolutamente nada justifica un delito horrendo de estas características. Pero en las primeras 2 entregas ya te contamos que móviles e interesados sobran. Thompson le servía mucho más muerto que vivo a gente poderosa, en un arco que va desde el partido de gobierno de los Estados Unidos hasta la fecha, Biden y Harris aún a la cabeza, pero también al segundo mando de la compañía, Sir Whitty, un sujeto muy oscuro que ahora tiene el poder absoluto y ha ordenado a todo el mundo que se calle la boca. De hecho, no parecía nada sorprendido en el hotel de Nueva York cuando le avisaron que su compañero había sido asesinado en la vereda. Les recomiendo ambos videos si no los han visto todavía, pero hoy les traemos la nueva información, la actualizada. Y es que la máscara del sicario, al menos del ejecutor del crimen, ya ha caído y su rostro se viraliza por todo el planeta. Hay que decirlo, la policía tardó muchísimo más que en otros casos de este tipo tratándose de la ciudad de Nueva York, pero fue detenido el lunes por la mañana mientras comía patatas fritas tranquilamente en un McDonald's de Altoona, ciudad de Pensilvania, antes que un cliente lo reconociese y alerte a otro empleado que fue quien llamó al 911. Lo hallaron con todas las pruebas del crimen y unos escritos suyos de lo más intrigantes. Ya lo veremos, quédense hasta el final porque esto no tiene desperdicio. Desde entonces su caso no deja de despertar grandes pasiones, es trending topic absoluto. Su cuenta de Twitter ha pasado de 500 seguidores a más de 400.000, e igual de numerosas son las voces que defienden su atentado a sangre fría contra el poderoso Brian Thompson. Lo definen como un acto heroico, artístico, como una cruda metáfora de justicia popular. Vuelvo a insistir, si bien yo no soy un pacifista radicalizado, creo que con el crimen de Brian Johnson nada ha cambiado en este mundo. Su lugar será ocupado por gente incluso aún peor en términos morales que él, y el sistema de salud cartelizado de Estados Unidos es nefasto, básicamente porque el Estado lo regula, porque el Estado limita y evita que exista competencia, porque el Estado ha engrandecido estas corporaciones que ahora dice combatir, al fin y al cabo para promover otras que serán tal vez peores o directamente estatizarlo todo y hacer desastres como los que conocemos en América Latina. Por tanto, yo no simpatizo con las teorías anticapitalistas de este sujeto, pero tampoco con las nefastas corporaciones paraestatales que deciden sobre la vida y la muerte de la gente. Y lo que estoy haciendo es informar sobre un termómetro social que está muy caliente, ardiendo. Para que tomen dimensión, el establecimiento de McDonald's, donde entregaron a Luigi Mangione, fue tapizado de reseñas negativas. Y hasta la cadena Burger King se permitió bromear al respecto con liviandad, tirándole un palito a la competencia. In some dark corners, this killer is being hailed as a hero. Hear me on this. He is no hero. The real hero in this story is the person who called 911 at McDonald's this morning. Pero si acaso estuviste en una burbuja durante esta semana, no te preocupes. Vamos a repasar rápidamente cómo ocurrió, paso a paso, un plan encaminado a convertirse en el crimen perfecto. Y luego ampliaremos en lo que nadie más te dijo. Y la cosa empieza así. En la mañana del pasado 4 de diciembre, Mangione salió del albergue New York City Hostel, donde se alojaba hace más de 10 días con una falsa identificación, tiempo en el cual realizó reconocimiento del terreno. Llevaba consigo una mochila gris, vestimenta oscura y una mascarilla que le tapaba la boca. Cámaras de la zona lo captan montando una bicicleta de color negro. Alrededor de las 6:15, otras cámaras ven a Luigi saliendo de la estación del metro de la calle 57. No iba apurado. Se detiene un momento, deja algo encima de unas bolsas de basura y hasta se da el tiempo para entrar a un Starbucks cercano.
comprar una botella de agua y varias barras energéticas que paga en efectivo. De allí continuó su camino hasta el Hotel Hilton Midtown. Sin temblarle el pulso, sorprendió por la espalda a Brian Thompson y abrió fuego en 3 ocasiones. Cada bala con un mensaje en su casquillo en un conjunto que rezaba Deny, Defend, Depose. Negar, defender y deponer. Mientras el CEO se desplomaba en el suelo, Luigi huía en su bicicleta eléctrica rumbo al Central Park, un vehículo más que rastreable. De hecho, eso es lo que llamó la atención a un ex jerarca del FBI que le dijo a la prensa: es increíble que no lo hayan capturado ya. Las cámaras ven salir al hombre del parque escasos minutos después, en la calle 56 y ya sin bicicleta. Allí se sube un taxi y es visto por última vez en el puente George Washington, donde toma un autobús y abandona la Gran Manzana. Desde el punto de vista del asesino, todo había salido bien. La víctima estaba en el lugar y en el momento planeado. Las balas dieron en el blanco y había escapado del estado de Nueva York. Solo había cometido un pequeño descuido. Y es que, al igual que a Héctor de Troya y a tantos otros personajes de la historia, a Luigi Mangione lo perdió una mujer. Aquella mañana, a la hora de hacer el checkout, había tenido un coqueto intercambio con la recepcionista del albergue, y en un momento de descuido se bajó el tapabocas para regalarle una gran sonrisa. Según la policía de Nueva York, ese inocente coqueteo fue la pista más significativa de todo el expediente. Permitió reconstruir sus facciones mediante inteligencia artificial y ser reconocido el lunes por la mañana en el McDonald's de Altoona. Al momento de detenerlo, los policías hallaron con él una pistola fantasma, es decir, impresa con una máquina 3D, un silenciador, una mascarilla como la que se utilizó en el crimen, un pasaporte estadounidense, 4 documentos de identidad falsos, $8,000 y un manifiesto de 2 páginas y media escritas a mano. Este último era un texto que reflejaba sus ideas más profundas y el significado del acto que acababa de cometer. Un dato nada menor: el puño y letra de Luigi recalca con énfasis que actuó en absoluta soledad. Cito: a los federales les seré breve porque respeto lo que hacen por nuestro país. Para ahorrarles una larga investigación, declaro que no estaba trabajando con nadie. Me disculpo por cualquier trauma que pude haber causado, pero esto tenía que hacerse. Estos parásitos simplemente lo buscaron. Un recordatorio: los Estados Unidos tienen el sistema de salud más caro del mundo y también la sociedad más rica, pero estamos aproximadamente en el puesto 42 en esperanza de vida. United es la compañía más grande de los Estados Unidos por capitalización de mercado, solo detrás de Apple, Google y Walmart. Ha crecido y ha crecido, pero ¿y nuestra esperanza de vida? No, la realidad es que estos, palabra indescifrable, simplemente se han vuelto demasiado poderosos y continúan abusando de nuestro país para obtener enormes beneficios, porque el público estadounidense les ha permitido salirse con la suya. Evidentemente soy el primero en enfrentarlo con tanta brutal honestidad. Pregunta: ¿qué creen que quiso decir? ¿Quiénes son estos X que se han vuelto demasiado poderosos y continúan abusando de la nación? Lo leo en tus comentarios. Y por supuesto aclaro que estamos reproduciendo esto por su valor estrictamente periodístico e informativo. Junto al manuscrito, los oficiales hallaron un cuaderno que describía los planes para el tiroteo, señalando cómo ir a una conferencia de contables y matar al ejecutivo. Cito literal: ¿qué hacer? Golpeas al director general en la convención anual de contables parasitarios. Es selectivo, preciso y no pones en peligro inocentes. Eso rezaba el fragmento. Desde luego se trata de una evidencia abrumadora, y a estas horas Mangione se enfrenta al cargo de asesinato en segundo grado, que conlleva entre 15 años de prisión y cadena perpetua. Las fotografías de Luigi apresado no dejan de viralizarse. Se lo ve serio, enfadado, e incluso hay una imagen donde parece que literalmente se orinó encima. Pero el momento más especial se vivió el día de ayer, cuando Mangione llegó ante el tribunal de Pensilvania con el rostro desaliñado, un mono naranja con la inscripción D0C en la espalda y zapatillas de lona color blanco en los pies. Al bajar del automóvil escoltado por la policía, se lo vio forcejeando con los oficiales y lanzó un grito furioso contra los periodistas. Totalmente desconectado y un insulto a la inteligencia del pueblo estadounidense. No quedó claro ¿a qué se refería con esas palabras? Una vez más, ¿qué creen ustedes que quiso decir Luigi Mangione cuando le escupió a la prensa? Totalmente desconectado y un insulto a la inteligencia del pueblo estadounidense. Los leo en los comentarios. Una vez dentro de la sala, los testigos aseguran que estaba esposado e inquieto, golpeando la mesa y girando en su silla durante todo el procedimiento. De vez en cuando esbozaba una sonrisa mientras hablaba con su abogado defensor Tom Dickey. El tema de la sesión era una posible extradición del detenido al estado de
Nueva York, pero Dickey no solo buscó impugnar la medida, sino que solicitó libertad bajo fianza. El juez argumentó que la misma era imposible, porque la policía había encontrado $8.000 en efectivo norteamericanos y $2.000 de moneda extranjera entre las cosas de Mangione, a lo cual Dickey respondió en nombre de su cliente que aquel dinero era plantado. Como vemos, el caso está lejos de cerrarse y las inconsistencias apremian. Así que ahora sí, ya es hora de responder la gran pregunta. ¿Quién es Luigi Mangione? Y por supuesto, al terminar, si valoran esta información, colaboren en patreon.com/Nicolás Moraz o háganlo durante este mismo estreno después a través del superchat de YouTube, porque realmente nuestro equipo periodístico tiene que comer, como todos ustedes. Vamos al ajo. Luigi Mangione nació el 21 de julio de 1998 en Baltimore, Maryland, en el seno de una familia millonaria, sí, millonaria, de origen italiano. La fortuna se remonta a su abuelo Nick Mangione, quien tuvo una próspera vida como dueño de clubes de golf y decenas de propiedades. Era un rico honesto y un auténtico filántropo empedernido, de los de verdad. A través de la Mangione Family Foundation, el abuelo Nick donó ingentes sumas de dinero para mejorar la salud del país, además de poseer una cadena de residencias para ancianos con precios accesibles y buenas prestaciones, Lorien Health Service. Permítanme decirles que el abuelo Nick tenía mucho más claro cómo mejorar al mundo que su nieto homicida. Por más que insisto, muchas de sus críticas al sistema son correctas. Junto a su esposa Mary Cuba, forjó una familia de 10 hijos y 37 nietos, y antes de su muerte distribuyó en forma equitativa la totalidad de sus empresas y propiedades. El gran pasar económico que le legó su abuelo, obsequiado, regalado porque Luigi no hizo ningún mérito para tenerlo, permitió a este joven asistir a la escuela Gilman, una institución privada de élite ubicada en Maryland. Se trata de un colegio solo para varones que costaba más de $40.000 al año. Sus compañeros lo describen como un muchacho ingenioso, corajudo y agradable. Las chicas directamente dicen que era encantador. También se ha filtrado uno de sus anuarios de secundaria, donde se lee cómo sus padres lo felicitan por ser un chico valiente y respetuoso. De hecho, todavía estaba en el instituto cuando se ofreció de voluntario en una de las residencias para ancianos fundadas por su abuelo. Los viejitos lo adoraban y muchos expresaron su pesar cuando la alta exigencia académica lo alejó de allí. Ya en 2016, Mangione se graduó de Gilman como el mejor de su clase y fue elegido valedictorian, es decir, orador del discurso de despedida. Sus palabras conmovieron a todo el auditorio, sobre todo cuando habló del increíble coraje de sus compañeros para explorar lo desconocido y probar cosas nuevas. Well set. Congratulations. Thank you. Headmaster Smythe, Mr. Hubeck, members of the Board of Trustees, family, friends, faculty, and fellow students. Con un perfil ideal para la selecta Ivy League, fue aceptado en la Universidad de Pensilvania, donde estudió ciencias de la computación y matemáticas y un minor en filosofía. Pero antes de desembarcar allí, el LinkedIn de Mangione señala que tuvo unas prácticas en el laboratorio de robótica computacional del centro Johns Hopkins. Y exactamente el mismo año, esto es un dato bastante interesante, que la Universidad Johns Hopkins y ese centro en específico realizaron una simulación por encargo del Foro Económico Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates sobre una pandemia de coronavirus que finalmente se hizo realidad. Un 19 de octubre de 2019 tuvo lugar el famoso evento 201, anticipando lo que efectivamente ocurriría a partir del primer brote de COVID en Wuhan, que ocurrió apenas un mes y medio después. Por eso, amigos, permítanme decirles que a mí esto de que Mangione actuó solo no me suena. Hay una similitud con el caso de Thomas Matthew Crooks, el que intentó matar a Trump en Pensilvania, que aparecía en una publicidad de BlackRock. Bueno, este tipo directamente salió de la Universidad Johns Hopkins y lo agarraron en el mismo estado donde Crooks trató de matar a Trump, Pensilvania, dirigido por el demócrata globalista Josh Shapiro, aquí posando en fotografía con George Soros, que ya sabemos que es uno de estos millonarios a quienes les encanta financiar izquierdistas radicales que supuestamente tendrían que estar en contra de él por sentido común. Bueno, ahí se los dejo y retomemos la bio de Luigi Mangione, que no deja de parecer bastante, ¿cómo decirlo?, huele a servicios de inteligencia. Sigamos. Johns Hopkins también ha sido el instituto encargado de monitorear todo tipo de cifras
nacionales relativas a los efectos del caldo de murciélago. A buen entendedor, pocas palabras. Si había un sitio para conocer el rostro más perverso de la industria sanitaria, ese era el Centro Johns Hopkins. Pero bueno, sigamos. En sus años universitarios, Luigi cofundó un club de desarrollo de videojuegos y participó en competencias de inteligencia artificial como Alite 3. Sin duda parecía el hombre perfecto, guapo, ambicioso, joven, atlético, adinerado, solidario. Seguramente usted se lo querría presentar a su nieta, señora, ¿verdad? En 2020 se graduó con una combinación de licenciatura y maestría, asegurándose un futuro brillante. Poco después consiguió un puesto como ingeniero de datos en TrueCar y se mudó a San Francisco, listo para vivir la vida de sus sueños. Pero en 2021 algo cambió. Durante unas vacaciones hawaianas, Luigi sufrió un accidente de surf que le dejó una lumbalgia crónica. Y aquel dolor de espalda, como el mítico dolor de pierna de Dr. House, afectaría toda su personalidad. No podía hacer ejercicio, no podía sentarse, ya no podía vivir la vida que tanto le gustó. Como le confesó a uno de sus amigos hawaianos, ni siquiera podía tener una relación porque debido a su problema de espalda, salir con alguien y concretar el coito le resultaba imposible. Es entonces que Mangione conocería en carne propia el infierno del sistema de salud, o al menos esto es lo que quiso hacernos creer. Los problemas fueron permanentes. Su seguro le negó una operación, los tratamientos fallaban, gastó decenas de miles de dólares en especialistas y el dolor seguía empeorando. Su resentimiento creció y empezó a despotricar contra los parásitos de la salud, cita literal, expresando ideas cada vez más radicalizadas. Por ejemplo, posteaba en internet en favor de la prohibición de la pornografía. Desesperado por encontrar un alivio y odiando al mundo y a la vida, Luigi buscó respuestas más allá de la medicina y exploró los caminos psicodélicos para la autocuración. No lo juzgo en absoluto, al menos por esto. Durante un viaje de ayahuasca afirmó ver a Dios y luchar contra entidades oscuras, descritas como demonios de sexta dimensión, que intentaban implantar ideas en su mente. En su cuenta de Twitter no dejaban de aparecer frases cada vez más crípticas. No todo el dolor es físico, se alimentan del miedo, pero puedes hacerlos retroceder si ves su forma. La asistencia sanitaria es solo una parte de la jaula. Sus amigos creyeron que tenía un despertar espiritual, pero las vibraciones internas de Mangione se volvieron cada vez más oscuras. Aquí voy a hacer otro comentario. Mentes luminosas como el maestro Antonio Escotado, o Aldous Huxley o Wagner, y una lista interminable, utilizaron sustancias psicoactivas y visionarias que contribuyeron a su entendimiento del mundo y a la creación de sus respectivas obras. No obstante, no todas las personas tienen el temperamento proclive a la autoexploración. Algunos que se temen a sí mismos, o que aparentan perfección pero que están llenos de contradicciones, no soportan, por ejemplo, un viaje lisérgico. Y a eso hay que agregarle que a muchas de estas personas altamente capacitadas, especialmente en universidades de élite, las siguen y las cooptan los servicios de inteligencia, las manipulan. Y la CIA ha tenido un programa sumamente conocido de manipulación mental a partir del uso de ciertas sustancias psicodélicas. Y las conexiones de este muchacho con Ted Kaczynski, el Unabomber, no tardarán en aparecer. Insisto, todo esto está enmarcado en la izquierda americana furiosa que está todavía en el gobierno, que quiere vengarse de las farmacéuticas porque le aportaron mucho más a Trump que antes, pese a que lleve al antivacunas Robert Kennedy Jr. como secretario de salud, y donde quieren fundir a United Healthcare a toda costa. Pero bueno, retomemos. En 2023, Luigi dejó TrueCar y se mudó a Hawái, más concretamente a Surf Brick, un espacio de convivencia común en Honolulu. Estaba quebrado, deprimido, había insultado y se había peleado con toda su familia y todos sus amigos. Vivía de sus ahorros y sin que nadie lo advierta, iba cayendo poco a poco en una espiral silenciosa. Se convirtió en un fantasma online, publicó cada vez menos y borró un montón de viejos tweets, pero lo que quedó era lo esencial, casi como una prefiguración de su destino. Se trataba de citas de un hombre al que Luigi ya consideraba casi un dios, precisamente el autor de La Sociedad Industrial y su futuro. Otra mente brillante, otro asesino, indiscutiblemente en ese caso de inocentes, como empleados de una tienda de computación, y otra víctima a la vez del MK Ultra y la CIA. Me refiero a Ted Kaczynski, que tuvo en vilo al país durante los años 80. Y si te está gustando este informe, suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones para no perderte de nada. Incluso si ya estás suscrito, te recomiendo que te fijes que te lleguen todas las notificaciones, no las notificaciones personalizadas.
todas las notificaciones. Prosigo. Más conocido como el Unabomber, Kaczynski fue un matemático brillante que aterrorizó a los Estados Unidos durante casi 20 años, luego de ser, como les dije, utilizado por el proyecto MKUltra, un experimento financiado por la CIA en los años 50 y 60 que consistía en lobotomizar o en afectar neurológicamente con tortuosos procedimientos a inocentes estudiantes de Harvard, todos ellos con gran coeficiente intelectual. Al respecto les recomiendo nuestro documental sobre el omnipresente Henry Kissinger, arquitecto del orden mundial actual, y que murió a los 100 años siendo el consultor extranjero número 1 de Vladimir Putin y de Xi Jinping, del presidente Biden y del expresidente Trump. Eso, y no otra cosa, es la élite. El Unabomber fue sin duda la víctima más trágica y famosa del MKUltra, que financiaban los Rockefeller y que finalmente se destapó por su ilegalidad, puesto que eran experimentos sin autorización del Congreso, pero se terminó barriendo todo bajo la alfombra porque adivinen cómo se llamaba la comisión que buscaba esclarecer la verdad del caso. Comisión Rockefeller. La encabezaba Nelson Rockefeller, socio político y patrón de Kissinger y quien era vicepresidente de Gerald Ford tras el golpe de Estado interno a Nixon, que adivinen qué, tenía como secretario de Estado a Henry Kissinger y Henry Kissinger siguió siendo el secretario de Estado con Ford y Rockefeller. Y era además el profesor de Harvard, que coordinó la iniciativa durante un tiempo. Todo en familia. Nacido en Chicago en 1942, Kaczynski ingresó en la universidad con apenas 16 años de edad y fue reclutado por el Dr. Henry Murray, quien, ganándose su confianza, lo invitó a participar en unos novedosos estudios de personalidad que, según él, estaba llevando a cabo. En teoría era algo muy inocente, se le dijo a los estudiantes que debían discutir sobre filosofía con sus compañeros dentro de un estudio. Pero la realidad era la opuesta. Los encerraban en una sala con focos y un espejo de doble vista, los amarraban a una silla y se les conectaba a electrodos que monitorizaban sus respuestas psicológicas. Las grabaciones de Kaczynski sugieren que era emocionalmente estable cuando comenzó el test, pero cuando el proyecto MKUltra terminó, su mente compleja se había quebrado por dentro, mejor dicho, la habían quebrado. Para 1969 y sin motivos aparentes, abandonó la vida académica y se marchó a una diminuta y rústica cabaña en medio de un bosque remoto, en el medio del estado de Montana. Allí, entre árboles milenarios, comenzó a llevar una vida apartada de la sociedad, valiéndose de la caza para alimentarse y sobreviviendo sin servicio eléctrico ni agua potable. Para sus conocidos, su rastro se perdió definitivamente en 1978. No se volvió a saber nada más de él. Pero aquel mismo año comenzó una campaña de terror al enviarle una carta bomba a un profesor de la Universidad Northwestern que finalmente estalló en las manos del guardia de seguridad. Un año más tarde quiso estallar un avión con pasajeros de American Airlines en pleno vuelo y aunque el objetivo falló, provocaría que el piloto realizase un aterrizaje de emergencia. Y finalmente logró estallar, aunque con una débil explosión. El hecho sirvió al FBI para bautizarlo como una bomber, una contracción de University and Airline Bomber, dada la naturaleza de sus víctimas. A mediados de los años 80, cuando sus bombas se volvieron realmente letales, el Unabomber se graduó de asesino, tuvo la idea de escribir su propio manifiesto para explicar el significado político de cada uno de sus atentados. Y hay que decirlo, por más que repito, no hay absolutamente ninguna lógica moral en los actos atroces de Unabomber, el texto era una crítica social bastante inteligente, que se anticipó a temas como el feminismo, el ecologismo elitista y fundamentalmente la tecnocracia y la distopía computacional. En 1995 el texto fue publicado por el New York Times bajo firma anónima y con el título La sociedad industrial y su futuro. Su argumento era que la tecnología se había convertido en un sistema imposible de controlar, que causa daños a la gente y al medio ambiente. Un neoludita. Habrá una mayor presión sobre los seres humanos y la naturaleza, y no hay modo de reformar el sistema para evitar los efectos negativos. Su conclusión era que el sistema debe dinamitarse y hacía falta una revolución violenta para detenerlo. La revolución era, desde luego, sus crímenes. El escrito llegó a oídos de su hermano David Kaczynski, quien reconoció las mismas expresiones que solía utilizar Ted en las cartas a su familia. Así, en abril de 1996, el Unabomber fue arrestado en su cabaña tras casi 20 años de intensa y sigilosa actividad terrorista. Aunque vamos a ver, el FBI, la CIA, el gobierno federal norteamericano es probablemente la peor organización terrorista del planeta, no deja de ser paradójico. Sus 16 ataques mataron a un total de 3 personas e hirieron y mutilaron a otras 23, generando la investigación más onerosa, más cara de la historia del FBI.
Durante el juicio, Kaczynski defendió que seguía creyendo en sus ideas y rechazó que su defensa se basara en una supuesta incapacidad mental. Así, pasó sus últimos años de vida junto a miembros de Al Qaeda en la prisión ADX Florence de Colorado, bautizada como el Alcatraz de las montañas rocosas. Al día de hoy todavía hay personas que consideran su vida como una obra de arte. Entre ellas, claro está, Luigi Mangione, quien se inspiró en el Unabomber para redactar su propio manifiesto. Mangione también añadió una reseña de Goodreads respecto al libro. De Unabomber era un individuo violento, encarcelado con todo derecho, que mutiló a personas inocentes. Aunque estas acciones tienden a ser caracterizadas como las de un loco ludita, sin embargo, son más exactamente vistas como las de un revolucionario político extremo. Cuando todas las demás formas de comunicación fallan, la violencia es necesaria para sobrevivir. Puede que no te gusten sus métodos, pero si lo ves desde su perspectiva, no es terrorismo sino guerra y revolución. Esa fue la reflexión de Mangione, el Unabomber moderno. Como vemos, la vida del tirador de Manhattan no deja de tener reminiscencias con el Unabomber, pero todavía hay mucha tela para cortar. En este caso, datos que no cuadran, información abiertamente contradictoria. Mientras la historia sigue en desarrollo, el fenómeno Luigi Mangione no para de crecer. El día de hoy, Nueva York amaneció empapelada con carteles de "Se busca", que amenazan a los otros directivos de United Health Group, entre ellos el polémico Sir Andrew Whitty. También han circulado imágenes en línea que ofrecen recompensas por 8 directores generales de seguro de salud. Piden su cabeza. United Healthcare mató a la gente común en aras del beneficio. Como resultado, Brian Thompson perdió su derecho a la vida. ¿A quién se le negará ahora? Los directores ejecutivos de Wall Street no deben sentirse seguros. Nieguen, defiendan, depongan. Añaden los carteles misteriosos, en referencia al lema de 3 palabras que se encontró grabado en las balas que Luigi Mangione supuestamente disparó contra Thompson. Yo me pregunto, ¿habrá más muertos? ¿Y si ellos mueren, festejarán los pobres y los excluidos del mundo? ¿O sátrapas que en realidad quieren reemplazar sus lugares? O quizá las dos cosas. En cualquier caso, una vez más, rechazamos cualquier forma de violencia desde esta casa. Los invitamos a dar su like a este video, a difundirlo en todas sus redes y grupos y a recompensar nuestro trabajo periodístico en patreon.com/Nicolás Moraz. Desde tan solo $3 por mes tendrás acceso a recompensas exclusivas. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.